Hola, soy Carolina y esta es la guía de la autoconciencia. Y tú te dirás, ¿qué es autoconciencia? Autoconciencia es la capacidad de reconocerte a ti mismo, de reconocer tus emociones, de reconocer tus pensamientos, de dónde provienen y tu comportamiento y cómo éste influye en los demás. Digamos que es tener un profundo conocimiento de tu mundo interno, de quién eres, reconocer o ser consciente de tus valores, de tus creencias, de tus debilidades y de tus fortalezas. Así también como ser consciente de cómo te perciben los demás. Y digamos que aquí, este es un superpoder que yo tengo. Y hay personas que sé que no les agrado. Y digamos, todos tenemos a alguien allí que no le agradamos. Pero yo sé quién le agrado y a quién no. Es simple para mí poder percibir esto. Pero todos tenemos algo que llamamos ego. Y este ego sale lastimado cada vez que se da cuenta de que no le agradamos a alguien. El ego necesita valoración, necesita ser querido por el exterior. Y de eso se trata la autoconciencia, de darse cuenta que hay situaciones que a veces nos lastiman, de que hay personas que creemos que nos lastiman, pero realmente es una consecuencia de cómo ellos perciben su mundo, de cómo las vivencias que han tenido y que no es personal. De eso se trata la autoconciencia, de poder tomar todo esto y crecer. La autoconciencia es una habilidad clave para el crecimiento personal, el crecimiento en muchas áreas de nuestras vidas. Para nosotros poder cumplir con nuestro propósito, tenemos primero que saber qué nos gusta, y no porque no los impongan, no porque nos digan, a ti te tiene que gustar esto, o tú tienes que ser así, o porque tú quieras parecerte a alguien más. Tú tienes primero que descubrirte a ti mismo, porque todos somos únicos. Todos, todos somos únicos. Y ese es nuestro superpoder, que nadie es igual a ti, nadie es igual a mí. Nadie dice las cosas como yo las digo. Nadie escribe como yo escribo. Nadie percibe el mundo como yo lo percibo. Cada individuo tiene un mundo en su cabeza. Y ese es el superpoder de cada persona. A veces pensamos, oye, que quiero ser como aquella persona, quiero crecer como esa persona y voy a hacer lo mismo que esa persona. Y no nos damos cuenta que es el peor error, es querer ser como alguien. Porque nos hunde, porque nos lleva a querer ser como el otro, oscurece nuestro ser, nos oculta y no nos expandemos, nuestra creatividad muere al querer parecernos a otros. Tu conciencia te permite reflexionar acerca, acerca del mundo. Te das cuenta de que el mundo sigue girando, de que todo empieza dentro de nosotros. Es como miramos la vida, es como miramos a través de la ventana. Yo puedo ver un sol y otra persona puede ver, ay, no, me voy a quemar. Alguien puede ver, oh, mira, hay charcos, voy a saltar. Y otra persona dice, no, me voy a mojar. Es cómo vivimos, cómo percibimos nuestro mundo desde nuestro mundo interno, desde nuestro mundo interior. ¿Te gusta estar contigo? ¿La pasas increíble contigo? ¿Te gusta todo lo que te dices a ti misma? ¿O prefieres apagar eso e irte y correr y hacer otras cosas para no sentirte sola contigo mismo? Porque si ese es el caso, pues hay que trabajar en la autoconciencia, hay que trabajar en uno mismo. ¿Cómo se trabaja en uno mismo? Primero cambiando la voz con la que te hablas.
esa voz que nos puede martillar, esa voz que nos puede hacer surgir o esa voz que nos puede hacer cavar un hueco profundo y quedarnos ahí. Todos tenemos una voz particular. La mía es como, mi voz es como un Arnold Schwarzenegger. Es dura, es muy dura. A veces me dice, deja de llorar como una niñita. Eh, tú tienes que hacer esto, tú tienes que lograrlo, tú. Esa es mi voz interna. Pero la voz interna, esa voz que viene de nuestras vivencias, esa voz la podemos suavizar, esa voz la podemos cambiar por una más amena, por una más positiva, por una más amable. Y, y esa voz amable y esa voz que te arrulla y esa voz que te entiende y esa voz que te valida es la que te impulsa y te conecta contigo, con lo que tú quieres, con lo que te hace sentir bien. Esa voz mía de que es muy autoexigente, sé de dónde viene. Ya lo explicaremos más adelante en otros programas, pero sé de dónde viene. Cuando somos tan exigentes con nosotros, eso proviene de carencias, de nuestras heridas de infancia. Y, y darse cuenta de eso es ser consciente, volverse consciente de que esa voz no nos va a llevar muy lejos. Sí, es cierto, a veces queremos completar challenge, desafíos, y en ese momento es increíble tener esa voz. Pero cuando tienes esa voz por periodos muy, muy largos, ya no se trata de un challenge contra una competencia con periodos cortos de autoexigencia, ya es un desafío contra la vida, ya es una voz que te lleva a lo último, una voz que ya no te hace sentir suficiente, nunca vas a ser suficiente. Hay que aprender de dónde proviene esa voz a través del autoconocimiento y volvernos conscientes de eso. Y debo decir que todo esto sucede cuando finalmente despiertas de ese letargo, cuando han pasado tantas cosas en tu vida o llegas a un punto de quiebre en el que te ves en un hueco emocional o en una depresión o en una profunda tristeza. Pero es en ese momento de soledad cuando por fin te permites conseguirte contigo mismo, encontrarte, verte a ti mismo y empezar a tomarte en cuenta. Mírame dónde estoy. ¿Qué hago aquí? Es cuando finalmente te das cuenta, wake up, despiertas. Te ves que te debes, definitivamente estás en la. Y ahí es cuando necesitas de esa voz suave, esa voz que te entienda. Y esa voz eres tú mismo. Yo quiero decir, quiero dejar algo claro. Es cierto que las personas que están a nuestro alrededor nos pueden ayudar a salir de un abismo con su voz, con su entendimiento, no haciéndonos las cosas, no permitiéndonos las cosas, no dándonos las cosas, pero sí con su voz amable y con su soporte emocional podemos salir de un abismo. Pero nuestra tarea es nuestra, buscar esa luz. Es un esfuerzo enorme el que se tiene que hacer. Pero si lo haces, trae recompensas maravillosas.
Eso es lo que llamamos la noche oscura del alma. Es cuando ya estamos en el hueco. Y, porque pasé por ahí, te puedo decir que es un renacer. Si la superas, pueden pasar dos cosas. Uno, la superas o la otra es que no quieras continuar en esta vida. Y si la superas, y espero que sí, vas a ver qué cosas maravillosas van a llegar a tu vida. Porque después de esa experiencia que no te la va a dar nadie más que tú mismo, lo que es la vida, lo que es, no la vida, lo que es caer en este juego mental. Es un juego mental que proviene de tu ego. Y tú mismo te pones ahí. Pero tú mismo te puedes sacar de ahí. Claro que sí, pero no es con el ego. No, es con ayuda de él. Es con ayuda de tu esencia, de la persona que eres, de quién eres. Sacar todo lo que tú sabes, todo lo que tú eres, conectar contigo. Y una vez que conectes aparece la creatividad. Oh, la creatividad es la mamá de todos, de todas las invenciones y de todas las cosas maravillosas que pueden existir. El miedo es el ego. El ego aparece porque aparece el miedo y es un ciclo. Y el miedo aparece por el ego. Tengo miedo de fracasar. Tengo miedo de que me dejen solo. Tengo miedo de no ser suficiente. Tengo miedo de no poder salir de aquí, de esta situación. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Ese es el ego.